En un momento crucial para nuestra región, el futuro del Valle de San Nicolás pende de un hilo. Se habla de progreso, pero ¿a qué costo? ¿Estamos realmente preparados para las implicaciones de un área metropolitana? Hoy y en las próximas semanas tendremos a los líderes y voces más influyentes que valientemente alzan su voz y advierten sobre los peligros ocultos de esta propuesta. Desafiaremos las narrativas, exploraremos los riesgos y buscaremos la verdad juntos. Continuamos, amigos y amigas del Oriente Antioqueño, de Antioquia, de Colombia, incluso desde el exterior, que nos están siguiendo en esta maratón de voces ciudadanas del Oriente Antioqueño. Hoy con un experto. Wilder Echavarría fue el primer director ejecutivo de la provincia del agua, el bosque y el turismo. Fue el gerente de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, asesor del ministro de Minas y Energía, vicepresidente de generación de EPM, y por eso está aquí, porque también es una voz que nos permite argumentos en torno a este embeleco de políticos y urbanizadores de crear un área metropolitana en el oriente antioqueño. Wilder, qué alegría tenerlo en esta maratón de voces. Oscar, muchas gracias a ti por permitirme estar acá en la Maratón de Voces Ciudadanas para hablar claro, para hablar contundentemente. Y un saludo especial, pues, obviamente, a todas las personas que nos ven en tus redes sociales. Embeleco, capricho, lo han dicho otros voceros del No al Amo, adefesio, también podríamos decirles. Es un tema que creo que no tiene ni pies ni cabezas, pero para eso están estos espacios, para poderlo debatir con argumentos. Wilder, conociendo su trayectoria y la importancia de su opinión, yo voy a arrancar cogiendo la pinza del tema político. ¿Por qué la Casa Quintero Cardona desde Río Negro ha querido, a través de Rubén Darío primero, hace ya casi 3 décadas, después de Esteban el senador y ahora del gobernador Andrés Julián Rendón, constituir un área metropolitana? Bueno, importante pregunta y va como al corazón de la respuesta, pero antes creo que hay que colocar como en lógica de argumentación varios temas. Primero, hay que irnos familiarizando con temas como poder económico, poder político, asimetrías en la región, porque hay bastantes asimetrías, pero que eso conllevan a unas disputas luego por el tema electoral. Está totalmente claro que la desigualdad en una región eh, colombiana, en cualquiera, incluso no coloquemos en este momento el tema del oriente antioqueño, se compara respecto al poder económico y a su vez al poder político. Son dos cosas que van de la mano. Durante muchos años, históricamente, el oriente antioqueño ha tenido una fijación y a su vez también unas líneas políticas conservadoras y ya obviamente derechas, que han llevado a unos gamolanismos, por decirlo así, en algunos territorios, en algunos municipios. Hoy, ¿qué se espera con la conformación de una área metropolitana? Obviamente, poderse hacer a un electorado mucho más masivo, mucho más plural. ¿Cómo? Obviamente, con la conexión del poder económico. Conformar un área metropolitana per se, obviamente, no soluciona los problemas, porque de ahí hay que comenzar a argumentar temas de dónde van a provenir los recursos para poder capitalizar una agenda de igualdad, de equidad, de sostenibilidad. Pero acá obviamente hay un interés de poder controlar, porque se puede controlar con el poder económico, con el presupuesto, con la gestión de un director de área metropolitana, la gestión económica, es decir, los recursos que se destinen a los territorios, pero para prevalecer temas políticos. Está totalmente claro. Y por eso no les interesa que el oriente antioqueño tenga una organización de 23 municipios, sino de 8, bueno, 9 con Marinilla, que no está, no firmó el acta de intención afortunadamente,
y que es donde podrían concentrar el poder la mayor parte de la votación, donde está la mayor parte de la población, y no comprometerse con resolver esos problemas de brecha social de municipios, por ejemplo, como Nariño y Argelia. Completamente claro, es que recordemos en ese debate que se dio en el 2017, 2018 con la constitución y fundación de las provincias administrativas de planificación, de donde salió Agua, Bosques y Turismo y La Paz. Ahí no estuve en ese debate en Río Negro. Río Negro inmediatamente se aparta de esa figura que podría ser interesante, pero le falta hoy fortaleza económica y política, claro está, pero que allá de manera clara no se entendieron en esa figura, no se vieron reflejados en esa figura. Ahí, obviamente, ya se apartaron de lo que ellos necesitan. ¿Qué necesitan ellos? Obviamente, concentración del poder. La ley 1625 del 2013, que es la ley de áreas metropolitanas, habla de manera contundente en que el municipio núcleo tiene poder de veto. Ese poder de veto para los ciudadanos que nos están viendo en tus redes sociales es contundente. Es decir, la gestión de un alcalde metropolitano podrá determinar cuáles son los recursos que se destinarán a uno u otro municipio. Y ahí donde está obviamente las interacciones políticas, es decir, el favorecer a un municipio tendrá una contraprestación electoral. Y es muy grave entonces que mientras los políticos tradicionales del oriente antioqueño hablan de la necesidad de descentralizar en el país, pues su acción política en el territorio sea de concentrar, descentralizar el poder. Claro, aquí incluso hay una disputa de narrativas y de oratorias. Han querido desestimar a los opositores del área metropolitana con que no queremos las figuras asociativas. Es totalmente errado ese concepto, mentiroso y malintencionado. Nosotros lo que queremos, obviamente, es que decir que no se necesita la asociatividad en el oriente antioqueño en un territorio es totalmente falso. Siempre se necesitan socios para tener jalonamientos en un desarrollo. Acá queremos un desarrollo sostenible. ¿Qué ocurre acá? También hay otros falsos dilemas como el de la descentralización. Todos queremos, mucho más aún que la clase obrera, los campesinos, los movimientos cívicos, los movimientos sociales del Oriente Antioqueño siempre han querido y han sido líderes de la descentralización en el país. Llevarnos contra las cuerdas, decir que no lo queremos, vuelvo y digo, es un error y es una falacia. Acá lo que se discute es el modelo y la forma y la mala intención que hay detrás de esta forma. Es tan claro de cómo se dio la promoción para poder, obviamente, llevar, digamos, estas instancias hasta el 9 de noviembre que se pretende realizar la consulta popular a escondidas del pueblo, no dándole la cara al pueblo. Hay una mala intención y la descentralización, obviamente, pretende es generarles competencias, recursos, facultables, darles un tapete, por decirlo así, en donde el territorio pueda moverse. Acá el ordenamiento territorial de estos municipios está en jaque porque se centralizarán las decisiones allá y en esa junta metropolitana que estará dominada por un alcalde metropolitano, que es el núcleo, que es Río Negro, que ya sabemos de qué casa política son y que han durado en el periodo, perdón, a lo largo del tiempo en ese poder de Río Negro. Ellos allá tomarán las decisiones del ordenamiento territorial en San Vicente, en La Unión, en El Retiro, en el Carmen de Viboral. Wilder, usted estuvo 4 años como gerente precisamente de la empresa de desarrollo urbano de Medellín. ¿Usted cree que el área metropolitana del oriente antioqueño va a atraer todos los problemas que vive hoy el área metropolitana del Valle Aburrá, de movilidad, en seguridad, en medio ambiente, etcétera, etcétera? Sí, estuvimos 3 años como gerente de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, gestionando las realidades de un territorio que es Medellín, obviamente. Hay unas realidades diferentes a las que tiene hoy el Valle de San Nicolás. Que se pretendan otras en una clase política es otra cosa. Generar pues fenómenos de metropolitas, pues para metropolizar, perdón,
el territorio vienen desde decisiones de política pública, desde el pensamiento de los POT. Los POT hoy tienen una vocación de buscar captura de capital, en donde la productividad obviamente se pretende aprovechar ciertos temas como el suelo, pero que lastimosamente vienen con unas intenciones no santas como los urbanizadores en donde quieren cambiar el uso del suelo, afectar las cuencas hídricas, en donde se aprovecha obviamente el abastecimiento de agua, pero que todos esos fenómenos hoy todavía se pueden controlar. Es decir, es cómo vamos a mitigar con procesos de contraurbanización lo que se pretende. Medellín es muy diferente, obviamente ya por años ya tiene una mancha urbana grande que no se ha contenido con el área metropolitana del Valle de Aburrá. La mancha urbana sube esas laderas constantemente durante los años. El tema de la movilidad, el tema de la calidad del aire, el tema de la seguridad, el tema de la gestión del agua, hoy son problemas profundos del área metropolitana del Valle de Aburrá. Hoy, el área metropolitana del Valle de Aburrá no es una región funcional y por eso necesita conexiones con otros territorios. Aquí hay que empezar a entender que desde hace muchos tiempos, a finales de los 70 y a principios de los 80, estos poderes hegemónicos políticos ya voltearon la mirada, dirigieron la mirada al oriente antioqueño y acá se captura más del 50% del agua para el Valle de Aburrá. Hay unos temas muy, muy profundos. Pero en términos de vida política, de la situación de gobernanza, eh, es histórica la gobernanza del agua en el oriente antioqueño. Aquí hay más de 400 acueductos veredales y que hoy, fruto de ese interés necesario de hegemonizar, de centralizar la ganancia para unos pocos, abriendo una malla urbanizable de 80 kilómetros, que es lo que pretenden, y alzando a 2,5 millones de habitantes, pues eso se perdería toda esa historia de gobernanza del agua, de organización social alrededor del medio ambiente. Así es. El agua como eje fundamental del territorio, como eje fundamental del ordenamiento territorial, pero también como un derecho social, un derecho colectivo y un derecho propio y particular. Ahí yo creo que detona, digamos, este gran debate. ¿Qué está ocurriendo? Obviamente, hoy hay una gran presión inmobiliaria. Se necesita el agua para poder abastecer todo este crecimiento inmobiliario que a su vez son personas que se atraen. O sea, se induce venir acá. O sea, se está induciendo con la apertura obviamente del túnel. Todo eso es progreso y todo eso es desarrollo. Pero ¿cómo se está gestionando? Hoy estamos colocando por encima de la calidad humana, la calidad de vida, el condicionamiento del capital, del dinero, del recurso. Ahí donde vamos a empezar a deteriorar un territorio que ha crecido de manera sostenible y que los moradores alzan la mano y manifiestan que seguir estando en un crecimiento sostenible. ¿Qué está ocurriendo hoy? Con ese crecimiento, incluso informes de la lonja de propiedad raíz, de Camacol, que son constantes en el territorio, cada año incluso los conocemos. El, el Oriente Antioqueño está creciendo a tasas increíbles. No hay ninguna otra región de Colombia que esté creciendo así. Pero obviamente eso es inducido porque las oficinas de planeación territorial permiten el crecimiento y han cambiado los planes básicos de ordenamiento territorial, los POT o los EOTs de sus municipios. Incluso con cosas casi que corruptas. Han habido denuncias de varios secretarios de planeación en diferentes municipios. Así es, lastimosamente. Pero volviendo al tema del agua, ¿qué está ocurriendo? Entonces ya se ha venido tomando decisiones profundas. En el 2018, el mismo municipio de Río Negro cedió, obviamente, sus empresas de servicios públicos obviamente, a una gran empresa querida por todos los antioqueños, que es EPM de Medellín, pero la entregó. Ahí ya hay una pérdida de autonomía clara. Hoy, Empresas Públicas de Medellín está
ya en desarrollo, licenciamiento en Cornare, para construir un embalse tipo La Fe, localizado entre el municipio de La Ceja y el municipio de La Unión. O sea, próximamente se construirá ya ese embalse para abastecer ese crecimiento. Ya se está pensando entonces en seguir dándole agua a todo este territorio, pero a su vez al sur del Valle Aburrá. Pero ¿qué consecuencias trae eso? Eso trae todo tipo de consecuencias. Ya estamos traspasando las barreras de la municipalidad, del Valle de San Nicolás, porque las decisiones se están tomando desde Medellín, desde el piso 10 del edificio inteligente. Y por supuesto lo otro que se pierde, que es muy lamentable, doctor Wilder, es la frontera agrícola que ha tenido el oriente antioqueño y que es despensa del país. Es lastimoso es triste incluso que hoy los EOT se estén modificando, que no haya una gestión y el control territorial, que esas oficinas de planeación no eh, entreguen recursos para esa vigilancia, en donde la parcelación, ese fenómeno de parcelación es constante en estos municipios y se está alterando completamente. Ahí hay intereses económicos poderosos y hoy queda muy en duda de cómo se están eligiendo estas personas en los cargos de elección popular, financiados por empresas inmobiliarias. Está totalmente claro y están en los archivos de las campañas, que muchas empresas inmobiliarias apoyan a candidatos a las alcaldías. Y también empresas como la concesión vial del oriente antioqueño. Es decir, aquí esos políticos tradicionales se han aprovechado de todo para mantener y ampliar su hegemonía y ahora lo quieren hacer a través de esta figura de área metropolitana, doctor Wilder. Un poco tenía yo aquí al experto Diego Vélez, que hizo un estudio para Naciones Unidas, doctor Wilder, en toda América Latina y que dice que hoy la figura del área metropolitana, a no ser, por ejemplo, Buenos Aires, que tiene 23 millones de habitantes, pues, y que serviría para ordenar el territorio, no para desarrollar, porque su planteamiento es que un área metropolitana no desarrolla, sino que ordena. eh, y lo dijo con toda claridad, no es conveniente para el oriente antioqueño. ¿Qué piensa usted de eso? Totalmente de acuerdo. Hay bastantes mentiras en el proceso de promoción del área metropolitana. Cada vez están hablando de fenómenos de conurbación, donde hoy son muy tempranos. Si tú visitas constantemente los municipios del oriente antioqueño, los dos fenómenos de posible conurbación es hacia Marinilla, que Marinilla no está, y hacia La Ceja, mirando pues obviamente el sentido de Río Negro, esos dos municipios. Eh, Ahí ya se cae bastante, pues cae por su propio peso la idea. Pues municipios como San Vicente y La Unión, no sé por qué sus dirigentes tomaron esa decisión, lo lamento completamente, pero la trama urbana, la cultura, el tejido social, hoy es sigue siendo campesino en estos dos municipios y distantes y tienen incluso barreras como áreas protegidas, hablando de La Unión. O sea, La Unión nunca podrá conurbar con La Ceja porque hay una barrera que es, pues gracias está, pues que es un área de protección ambiental. Eh, otros municipios, otros municipios todavía les falta tener como más fortaleza institucional. Río Negro es un municipio de 130.000, 140.000 habitantes que inmediatamente se nota la asimetría con los otros municipios. Acá lo importante es desarrollar en función de un crecimiento integral, desarrollando también los otros municipios. Acá lo que se pretende es acelerar un desarrollo inmobiliario de una trama urbana que todavía no está. ¿Con qué fines? Yo creo que ya todos los ponentes de
de esta maratón de voces ciudadanas creo que lo han dicho. Hay intereses ocultos respecto a esta creación, intereses económicos. Es un territorio que se está pensando sosteniblemente, pero que hoy los promotores del área metropolitana quieren es réditos económicos y políticos para sus fines y sus intereses. Usted fue el primer director de la provincia del agua, el bosque y el turismo. Y usted sí nos puede explicar, doctor Wilder, por qué ese afán de un sector político de reducir del 25 al 5%, por ejemplo, la participación ciudadana para la consulta popular, por qué han tratado de forzar incluso los conceptos del Senado y de la Cámara, por qué han generado en este proceso una cantidad de ilegalidades, como lo decía Gustavo García hace poco en este programa, y por qué no, por ejemplo, han propuesto fortalecer las provincias para que haya ese sueño del oriente antioqueño que fue siempre esa gran provincia del oriente antioqueño con los 23 municipios. Contundentemente hay intereses políticos. Desean centralizar y posteriormente, voy a decir la palabra, chantajear en esa mesa, en esa junta metropolitana, a los alcaldes metropolitanos que conformen esa junta por temas de gestión, de transferencia de recursos, de obras públicas, de ese posible desarrollo, para que hagan de sus secuaces políticos en esos propósitos electoreros que tienen. Doctor, ¿cree usted ahora que habla de chantaje que estos alcaldes, muchos de ellos que como candidatos dijeron no al área metropolitana en diferentes debates, han sido chantajeados por parte de la gobernación de Antioquia y de ese sector político de Río Negro para participar, así no estén convencidos de este embeleco? No tengo pruebas, pero no tengo dudas que sí fueron chantajeados. Pero es un chantaje político. La billetera de un gobernante de mayor nivel hoy está siendo usada. La billetera pública, departamental. Presuntamente muchas personas nos han contado que esa firma, esa carta intencional fue chantajeada a favor de posibles transferencias de recursos para hacer sus obras y sus proyectos de sus planes de desarrollo. Que no han llegado a los municipios. No sabemos si no han llegado, porque están esperando también que hagan la promoción y se monten al hombro una consulta que los va a dejar en la palestra pública y en la historia como unos traidores a sus regiones. Tengo muy poco tiempo, doctor, para que le diga al oriente antioqueño por qué el 9 de noviembre debe votar no de manera masiva para que no se cree esa área metropolitana aquí en el oriente antioqueño. Oscar, sí, ciudadanos del oriente antioqueño. El 9 de noviembre hay que votar por el no al área metropolitana, porque estamos siendo utilizados, estamos siendo esas personas manipulados bajo unos intereses políticos y económicos, disfrazando unos falsos dilemas, unas causas nobles. Todos queremos la asociatividad para el oriente antioqueño, todos queremos el desarrollo, pero desarrollo sostenible y de cara al pueblo y con transparencia, no al área metropolitana. Una voz autorizada, como quiera que fuera el primer gerente de la provincia del agua, el bosque y el turismo, como quiera que por 3 años fue el gerente de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, vicepresidente de empresas públicas de Medellín y asesor del Ministerio de Energía, que nos dice con toda claridad que hay inconveniencias de tipo política y que en últimas lo que hay detrás de este embeleco, de este adefesio, como él lo ha llamado en este programa, es el mantener una hegemonía por parte de un sector en este oriente antioqueño. Y por eso decimos no al amo.